pueden ir en sus Biblias a la primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Para los que han estado por muchos meses y de hecho desde años atrás en los discipulados de matrimonio, yo he estado revisando las características o las acciones del amor en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y voy a continuar con este estudio y realmente es muy lindo poder considerar este capítulo que es sobre la excelencia del amor para poder ver cómo debería lucir el amor cristiano. Y no solamente en el matrimonio, pero dentro de incluso una iglesia. Entonces, ¿por qué no leemos nuestro texto y vamos a solamente agarrar el siguiente verbo que Pablo nos provee para esta noche? En 1 Corintios 13, desde el 4 en adelante, dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la palabra del Señor. Oremos a Él en esta noche. Amado Dios, te damos gracias por la benevolencia que has tenido para con nosotros al revelarnos quién tú eres y al permitirnos tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos en esta noche a contemplar cómo es el amor genuino, cómo es el amor verdadero, no según los hombres, sino según ti. El ejemplo perfecto de amor, porque tú eres amor. Ayúdanos a analizar y a evaluar nuestros propios corazones ante la exposición de tu palabra en esta noche para descubrir en dónde estamos errando, en dónde estamos pecando, para que podamos arrepentirnos y ser cambiados por tu poder y por tu espíritu. Ayúdanos por amor de tu nombre a ser esposos y esposas que aman a nuestros cónyuges fielmente como tú demandas. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén. Entonces, les recuerdo que estamos mirando un estudio sobre el amor bíblico en base a este texto. Y Pablo ha dado varios atributos o características o acciones de qué es amor. Y en primer lugar, él empieza dando unas afirmaciones y en segundo lugar da unas negaciones. Porque puedes definir algo en base a afirmaciones o negaciones. Y aquí la séptima acción que vamos a estar analizando es el amor no se irrita. En sus mesas, creo que todos tienen la hoja, ¿cierto? Vamos a estar siguiendo el bosquejo allá para facilitarles el estudio de esta noche. Entonces, en esta primera parte estamos mirando el amor no se irrita. Y esta traducción en español es excelente. Si miremos en varias de las traducciones que ustedes tienen, si sea la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente o lo que sea, creo que cada uno tiene el amor no se irrita. En inglés hay tres aportes más en cómo se podría traducir esta acción y son los siguientes: el amor no se enoja fácilmente, el amor no se irrita fácilmente, el amor no se provoca. Y todos dan la misma idea en cuanto a qué es este amor. Y vamos a ir un momento a definirlo. Pero siempre es importante para mí recordarles que en este párrafo que Pablo está detallando qué es amor, no es algo que fue escrito para matrimonios. Eso no era su intención. ¿Y quiénes han escuchado este texto leído en matrimonios? Yo soy, ok, bien. Pero no es solamente para matrimonios, era para una iglesia, la iglesia en Corinto. Y Pablo estaba detallando
cuáles son los verbos de amor que realmente no están luciendo en esta iglesia. En una iglesia inmadura, una iglesia recelosa, una iglesia que no podría, estaba esencialmente haciendo todo lo opuesto del amor bíblico y verdadero. Y por eso Pablo no está sistematizando el amor conyugal, sino que está exponiendo el amor bíblico para hacer caer en cuenta los corintios que ellos no están amando genuinamente. Eso es importante para considerar antes de ver cómo ahora podemos tomar este amor verdadero y aplicarlo o examinarlo a cómo puede lucir y cómo debe lucir el amor bíblico dentro de un matrimonio. Entonces, mi oración realmente en esta noche es que ustedes puedan ver en qué no es el amor genuino. Aquí recuerden, el amor no se irrita. Tenemos que definir cuál es esto de irritarse antes de continuar con nuestro estudio. En español se entiende el verbo irritar con un significado principal y es hacer sentir ira. Ahora, eso es muy bueno, no sé si es para ustedes, pero ¿quiénes aquí se airan o quiénes son fáciles de irritar en el matrimonio? Excelente, no tienen que contestar, gracias por sus confesiones, pero eso es perfecto porque creo que de verdad esto es una acción de lo cual muchísimos, si no todos, son culpables de ser irritados, ser provocados por sus cónyuges. Entonces, de pronto para algunos incluso están recordando en camino hasta este punto, en esta noche, en el carro, estaban teniendo una discusión debido a su ira, debido a su enojo, y ahora sienten vergüenza y culpa. Excelente. Es algo que vamos a considerar más a continuación. Y como en español es un verbo fuerte, el enojo y la ira, eso refleja adecuadamente cuál es el matiz y el significado en griego. Aquí Pablo escribe parousuno y su significado es provocar un estado de excitación interna o incitar o estimular, especialmente significa provocar a ira, irritar. Es realmente una buena traducción, no se irrita o no es provocado, serían o incluso que no se enoja. Cualquier de los tres capta la idea de este verbo. Y la otra matiz que tiene esta palabra en el Nuevo Testamento es de ser provocado o molesto con alguien o algo que implica una preocupación emocional grave, dejarse llevar con ira. Hay un ejemplo de esto en Hechos 17:16. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se ardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. El verbo que Lucas usa, su espíritu se enardecía, se podría traducir incluso su espíritu se indignaba dentro de él, se enojaba, se irritaba dentro de él. Y algo que estamos viendo en Hechos 17:16 y lo que vamos a considerar también más adelante es que hay una cierta clase de ira que es justa, que es no solamente permisible sino necesaria. ¿Listo? Entonces, ira en sí mismo no es necesariamente pecaminoso, ni tampoco necesariamente es justa. Tenemos que medir cuál es su ocasión y cuál es su naturaleza para determinar si es una ira pecaminosa o es una ira necesaria. Pero la idea principal detrás de la palabra es ser provocada a la indignación y enojo. Y tiene sentido cuando estamos pensando en la carta a los Corintios, porque Pablo usa esta expresión, esta palabra, teniendo en cuenta las tensiones
los conflictos internos que estaban teniendo los creyentes en la iglesia en Corinto, donde había muchas provocaciones y ira injustas los unos contra los otros. Y siempre me gusta leer Jonathan Edwards, y él tenía una excelente definición de ira. Y su definición es: la ira puede definirse como una oposición sincera y más o menos violenta del espíritu contra cualquier mal real o supuesto, o en vista de cualquier falta o ofensa de otro. Esta definición nos ayuda a entender que inicialmente la ira es algo que ocasiona internamente. Es algo que procede desde el espíritu y no necesariamente tiene que verlo reflejado exteriormente, pero ¿cuál es lo más común? Desde nuestra propia experiencia, ¿cómo luce la ira? Solamente algo interior, algo que se externaliza mediante una manifestación de enojo, mediante manos, palabras, y creo que es por nuestra experiencia lo que ocurre. Entonces, antes de mirar cuál es la ira pecaminosa, quiero mirar con ustedes y considerar cuál es la ira que es necesaria. Eso es extraño, ¿cierto? Porque normalmente muchos pueden ser sorprendidos por eso, pero hay una ira necesaria que reside o puede residir en el seno de un cristiano. Si ustedes quieren mirar esto, va a ser útil si vamos a Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Curioso este texto de Pablo en Efesios. Enójense, pero no pequen. ¿No les causa curiosidad? Porque si siempre han sido instruidos o siempre han pensado que nunca se debe enojarse, pues eso es muy extraño. Entonces, nuevamente, hay una ira que no es pecaminosa, sino más bien es justa y apropiada para el cristiano. Ahora, no quiero justificar su ira pecaminosa. Tenemos que asegurar que estamos definiendo cuál es cuál. Pero es importante ver que esto se puede ver, la ira justa, en la ira del Señor contra el pecado. En las Escrituras vemos que Dios se aira, Dios está enojado. Ustedes de pronto incluso posiblemente han escuchado que uno de los atributos del Señor es la ira del Señor. Y eso es exactamente lo que tenemos como nuestro ejemplo. Dios debe ser nuestro ejemplo en todo lo que pertenece a una ira justa. Veremos que el amor se opone a toda ira pecaminosa. Eso es enfático en lo que Pablo está diciendo. El amor no se irrita en cuanto a una ira pecaminosa. Eso es muy clave en esa consideración. Y sin embargo, no hay un conflicto entre el amor y la ira cuando la ira es el resultado del amor. Eso de pronto fue confuso para algunas personas. Muy bien, están entendiendo más o menos. Piénsalo de esa forma. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es fuego consumidor? Sí. ¿Ves que no hay distinción, no hay tensión, no hay contradicción? Me explico más. Si Dios ve que alguien blasfema a su Hijo amado, ¿cuál debería ser la causa natural contra la blasfemia contra su Hijo? Ira santa, ira justa. Todo lo que viene contra su naturaleza perfecta, contra su santidad, contra su gloria, tiene que ser contestado por una ira justa y santa. En la misma medida, piénsalo de esa manera. El amor genuino de un esposo se ve reflejado mediante la ira cuando un hombre golpea a su esposa en la cara. Si el esposo diría: ¡ay, felicitaciones! Al hombre que golpea a su esposa en la cara, ¿quién diría él realmente la ama? Nadie.
Todos dirían, no, el amor del esposo se muestra mediante una defensa rápida y precisa contra cualquier persona que trata de agraviar o de lastimar a su amada. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, cuando pensemos en Dios, Dios tiene que estar airado contra todo lo que va en contra de su naturaleza. Todo lo que disminuye su gloria, todo lo que viola su ley, todo lo que menosprecia su bondad. Dios tiene que estar airado contra todo lo que intenta frustrar su voluntad, contra todo lo que burla de su paciencia y contra todo lo que difama su carácter. Eso es importante tener en cuenta, porque no podemos llegar a una falsa conclusión de que no es preciso o posible para que un cristiano se aira o esté enojado, porque de tal forma no podemos comprender lo que Pablo está diciendo cuando escribe ¿cómo es? Enojesen, pero no pequen. Enojaos es la otra versión, ¿cierto? Enojaos, pero no pequen. Entonces, dentro de eso tenemos unos ejemplos de la ira divina. Y quisiera revisar solo dos con ustedes. El primero se encuentra en el Salmo 7, versículo 11. El Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Un texto que nos ayuda a ver cómo Dios, siendo un Dios justo y un juez, su trabajo, su responsabilidad es estar airado contra el impío todos los días. Eso es justo y es digno de su rol como juez de todos los hombres. Y en segundo lugar, miremos Proverbios. Proverbios 6. Versículos 16 al 19. Dice así: 6 cosas hay que el Señor odia. Curioso, ¿quiénes han escuchado que Dios no odia? ¿No? ¿Nadie? Oh, bueno. Mi esposa una vez fue enseñada que Dios no odia nada. Y eso no es cierto. La Biblia misma lo afirma, porque son cosas que van en contra de su naturaleza. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Evidentemente, hay ejemplos de la ira divina y del odio divino que el Señor tiene hacia pecados que son para Él abominaciones, abominables. Esto es lo que deberíamos odiar. Eso es lo que debería provocar en nosotros una ira justa y santa. Esencialmente la idea con eso es odiar lo que Dios odia. Pero al mismo tiempo, ¿nosotros podemos reflejar perfectamente la ira divina? La respuesta es no. Nosotros no tenemos esa capacidad, ni siquiera tenemos ese deber. Hay limitaciones a nuestra ira que el Señor mismo pone en su palabra. Entonces, limitaciones de la ira humana. En primer lugar, Mateo 7, 3 al 5, dice así: porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es importante tener muchísima cuidado con algo. Y pareciera que las personas quisieran ser el Espíritu Santo en cuanto a traer convicción a personas, y más que todo en cuanto a sus cónyuges, como que no.
y realmente no entender que debemos odiar más nuestro pecado que cualquier otro pecado. Debemos poder ver con más claridad el pecado que está en nuestro propio acciones, en nuestro propio ser, antes que los pecados de los demás. Entonces, las limitaciones de la ira humana, primeramente, es que nosotros no podemos ver perfectamente. Somos muy finitos en nuestra comprensión. ¿Quiénes aquí pueden leer los motivos del corazón? ¿Quiénes pretenden hacerlo todo el tiempo? Es necedad, porque tú no eres Dios. Tenemos limitaciones y obstáculos que no nos dejan ver claramente, y por lo tanto, principalmente debemos odiar por encima de todo el pecado en nuestra propia vida, por encima de nuestro deseo de acabar con los demás por sus pecados. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, mira conmigo, por ejemplo, a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 20. Santiago 1:20 dice así: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuevamente tenemos una limitación en cuanto a nuestra ira. Nuestra ira no es capaz de lograr lo que Dios logra. No tenemos la capacidad de ni siquiera realizar nuestra propia venganza adecuadamente, y vamos a hablar de eso en un minuto también. Es imposible que nosotros cumplamos con la justicia de Dios mediante nuestra ira, y por lo tanto nuestra ira también tiene su limitación. Pero además tenemos una advertencia, y es en cuanto a Eclesiastés. Eclesiastés 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No debemos ser dados ni siquiera a la ira tanto, porque es algo que luce como necio. Y aún, si queremos mirar algo que es muy curioso, vemos ejemplos de ira santa en el ministerio de Jesús, ¿cierto? Su enojo justo fue mayormente contra los fariseos, contra los líderes religiosos de su época que estaban oprimiendo a las personas debajo de cargas que ellos no podrían llevar, pensando que de esa forma ellos iban a ser aceptos por Dios, añadiendo esencialmente obras humanas o méritos para buscar una justicia propia, condenando a las personas porque no estaban confiando en Dios. Vemos ahí enojo santo de Cristo. Pero algo que es curioso, si miramos el ejemplo de Pablo, en muchos momentos de su ministerio, en sus cartas, mayormente vemos cómo Pablo reacciona contra los falsos maestros. Y no era necesariamente con enojo, en algunas ocasiones era con lágrimas. En momentos era con tristeza profunda en su corazón, como ellos habían cambiado la salvación de Dios por su propia metodología. Entonces hay las dos formas que podemos responder ante los pecados de los hombres y aún ante nuestro propio pecado. Podemos sí tener un enojo santo, pero algo que también podemos ver es tristeza, lágrimas, lamentación al ver la necedad de los hombres. Entonces todo eso para hablar del enojo que es necesario. Enójense pero no pequen, es nuestro llamado, pero normalmente no enojemos por las razones correctas, ¿no es así? Y creo que para algunas personas están como, pues yo no enojo por lo que es pecado contra Dios. Y de hecho ni siquiera me enojo y ni me entristezco por mis pecados contra el Señor. Entonces me imagino que lo que usted tiene es la ira pecaminosa. Entonces vamos a considerar eso a continuación. ¿Cómo luce la ira pecaminosa? Principalmente, la ira pecaminosa es evidente porque hierra en dos aspectos, mayormente.
En primer lugar, en su naturaleza y en segundo lugar, en su ocasión. En pocas palabras, si habíamos entendido el punto anterior, la ira que es necesaria, la ira pecaminosa es la ira por aquello que no produce ira en el Señor. Si nosotros estamos enojados por algo que no provoca enojo o ira en Dios, tú tienes ira pecaminosa. ¿Me hago entender? Muy simple, muy sencillo. Lo que provoca ira en el Señor es lo único, por eso podemos enojarnos. Y aún, de hecho, ¿podemos enojarnos contra nuestros enemigos? No, amen a sus enemigos. Pero dentro de eso vamos a ver cómo luce la ira pecaminosa. Y quiero que ustedes están pensando, aún incluso en ejemplos en sus propias vidas, de cómo luce esta ira. En primer lugar, entonces, cuando pensemos en la naturaleza, hay dos formas que eso luce. En una naturaleza reactiva y en una naturaleza vengativa. Una naturaleza reactiva y una naturaleza vengativa. Entonces, en lugar de escuchar o considerar la posibilidad de utilizar la mente racional que el Señor les ha dado, simplemente hay una reacción. ¿Quiénes no han experimentado eso? Algo pasa en un abrir y cerrar de ojos. La reacción inmediata de la persona es ira, es enojo. Sin importar qué haya sucedido, una conversación, un comentario, lo que sea. Pero la reacción del cónyuge es enojo, una naturaleza reactiva. Eso es ira pecaminosa. No está usando su mente, no está considerando, no está evaluando, no está discerniendo, no está usando ninguna de las facultades racionales que el Señor les ha dado. Más bien está actuando como un animal. La naturaleza reactiva es más como una bestia que como un hombre. Y es una acusación muy fuerte contra aquellos que solamente reaccionan en un abrir y cerrar de ojos y lo que luce es enojo, es ira. Y tú puedes saber que alguien tiene una naturaleza reactiva cuando la otra persona, el otro cónyuge en el matrimonio, tiene temor de decir algo. Tiene temor a saber cómo va a responder. Si tú preguntas a tu cónyuge, a tu esposo, ¿tú a veces tienes temor cómo voy a reaccionar? Tú tienes una naturaleza reactiva. Eso es triste. No estás usando tu razonamiento, no estás usando las facultades que Dios te ha dado. Estás actuando como una bestia, atacando a lo que tú percibes como una amenaza contra ti. Es completamente irracional y es más como un animal que como un hombre. Naturaleza reactiva. En segundo lugar, la naturaleza vengativa. Y realmente, ¿de quién pertenece la venganza? La venganza pertenece al Señor. La ira humana nunca puede llegar a la censura correcta ni adecuada porque nuestra venganza es finito. Es poco impresionante. La venganza de Dios es temible y es de una eterna condenación. Y por eso tenemos que recordar lo que Pablo escribió a los Romanos, en Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces se prohíbe cualquier venganza. Y si tú estás pensando en cómo vas a vengarte contra tu cónyuge en el matrimonio, no necesariamente que lo vas a matar. Estoy pensando en otras formas de venganza, en formas más sutiles. Tú no hiciste tal cosa, bueno, yo no voy a hacer tal cosa. ¿Así como funciona la venganza? Es una forma más pequeña, pero sí. Esencialmente estás diciendo que mi amor es condicional. Tú ganas mi amor. Y a la medida que ganas mi amor, yo te amo. Pero si tú pierdes mi amor,
yo saco la venganza en tu cara. Eso es ira pecaminosa. Si tú estás sacando venganza a tu cónyuge, tú sabes que tú tienes una ira pecaminosa. En segundo lugar, el segundo aspecto es su ocasión. Su ocasión. Y hay ocasiones erradas. La noción general es que la ira se produce cuando no hay una razón bíblica para estar enojado. Y aquí vamos a solamente considerar 6 diferentes ocasiones erradas en las cuales no se debe enojarse. Solamente 6. Son accidental, providencial, confrontacional, trivial, preferencial y error comunicacional. Y voy a ir uno por uno para que lo puedan escribir, tranquilos. En primer lugar, accidental. La ocasión errada de enojarse es una ocasión accidental. Cuando algo ocurre en tu matrimonio que es un accidente, ¿qué es? Es un accidente. ¿Listo? Yo creo que tengo una esposa muy, muy linda, pero su habilidad de no romper cosas es abismal. ¿Listo? Mi esposa en nuestro matrimonio ha rompido por ahí 30 vasos de vidrio. ¿Ok? Roto. Bueno, hágale. Roto 30 vasos de vidrio. Yo no sé si alguien ha roto más en este salón. Dudoso. ¿Ok? Pero mira, mi esposa está tomando el vaso de vidrio y rompiéndolo en el piso y diciendo, ¿qué pasa? No, ella está lavando la loza, lo pone ahí y por alguna razón siempre baila. Y ella mira y yo miro y yo, ¿qué pasó? Y ella, no sé. Ahora, si me airo en este momento, ¿estoy airándome debidamente? No, completamente indebidamente. No tiene sentido, es un accidente. Un ejemplo puede ser simplemente que tu esposa te está cocinando el desayuno y al mismo tiempo planchando tu buzo para ir a la iglesia y se pierden todos los deberes que está haciendo, sirve tu comida pero olvidó apagar el fuego. ¿Y qué pasa con el sartén? Echa fuego y humo. ¿Eso ha pasado a alguien? Bueno, yo he explotado huevos una vez, es genial, no lo recomiendo. Pero son accidentes. ¿Por qué vas a enojarte contra un accidente? O un ejemplo para los padres con niños. El niño está andando con un vaso de leche y lo riega. ¿Qué hacen los niños? Causan accidentes. ¿Vas a enojarte con tu niño por un accidente? Y usted dice, sí, es una ira justa. No, es una ira tonta. ¿En serio? ¿Enojándote con un niño por un accidente que seguramente no tiene sentido? Entonces, ocasión accidental. No hay razón justificable para enojarse ni cerca. Fue un error, fue un accidente. En segundo lugar, la segunda ocasión errada de enojarse es una ocasión providencial. Una ocasión providencial. Hay cosas que nos salen de las manos, ¿cierto? Que no tenemos control sobre en absoluto y más bien son ocasiones providenciales, porque ¿de quién pertenece el tiempo y los hechos? Sino al Señor. Y por ejemplo, puede ser que el esposo está intentando llegar a casa y ¿quién no ha tenido la experiencia de que cae un aguacero en Cali y el tráfico se para y la persona llega 1 o 2 horas tarde? Y ahora la comida está frío, no pudo acostar a los niños contigo, no pudo hacer la lectura bíblica de pronto antes de acostar a los niños y tú estás enojada porque llovió. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, pero quienes se han enojado con ocasiones providenciales que completamente están fuera de tu control. No tiene sentido, no hay razón justificable para enojarte en dichas situaciones. ¿Y cuántas veces nos sucede? Y lo mismo pasa aún con el carro o la moto, ¿cierto? De pronto lo más común es que estás andando en el carro y algo ocurra o la moto algo ocurra o pasa con la casa y es simplemente algo que sale de las manos. No debes enojarte por estas
ocasiones providenciales. Porque la única persona que realmente estás enojándote contra es el Señor. Al final de cuentas, Señor, tú no eres justo ni bueno por haber permitido que esto me aconteciera. Él es un buen padre y para con sus hijos Él siempre va a dar lo que necesitan, no lo que quieren, para su gloria y para tu bien. En tercer lugar, la tercera ocasión errada de enojarse es una ocasión confrontacional. Una ocasión confrontacional. Eso de pronto es un poco más difícil de aceptar, pero es bueno. ¿Y por qué? Nosotros en nuestros matrimonios tenemos el deber de confrontar. ¿No es así? ¿Quiénes lo hacen debidamente y con muchísima mansedumbre? Veremos, ¿cierto? Pero hay muchos diferentes ejemplos de cómo eso luce. Puedo pensar en varios ejemplos en mi propia vida, pero cuando no estoy hablando bien con mis niños y mi esposa me tiene que confrontar. ¿Qué debo decir a mi esposa? Debo decir gracias, amor. O debo defenderme y estar enojado porque ella está diciendo la verdad, procurando que yo pueda crecer como padre. O si un esposo confronta a su esposa cuando está delatando información indebidamente e indiscriminadamente ante personas que no deben escuchar y está confrontándola por ser chismosa. No hay necesidad de reaccionar, cierta naturaleza reactiva. Más bien debemos decir gracias y más que todo cuando nuestro cónyuge nos está acercando, confrontándonos en mansedumbre, con humildad, porque es algo debido. Es completamente injusto y innecesario enojarse en dicha situación cuando el cónyuge está haciendo su deber delante del Señor. En cuarto lugar, la cuarta ocasión errada de enojarse es una ocasión trivial. Una ocasión trivial. Eso es algo que es muy asombroso cuando alguien se enoja o se explota por algo tan pequeño. ¿Me hago entender? Cuando algo es tan insignificante que es como, ¿en serio? ¿Por qué estás enojado por algo así? Un ejemplo que nunca ha pasado aquí, ¿cierto? Es tu esposo que siempre cuelga su toalla después de ducharse y lo deja en el piso. Porque él siempre lo cuelga. La esposa puede enojarse y decir, ¿por qué lo dejaste en el piso? O puedes simplemente callarte, amablemente, recoger la toalla y cuélgalo y ya. Es algo tan pequeño, tan insignificante y no merece una pelea. Pero vaya de otras maneras. De pronto algo muy trivial es que, o accidental, eso de pronto sería accidental. La esposa no echó suficiente sal a la sopa. Y ahora tú tienes que añadir más sal a tu sopa y tú estás enojado porque no echó suficiente sal. Es como, ¿en serio? Por algo tan simple, por algo tan insignificante, ¿te vas a enojarte? Madura, por favor, crezca. Estás actuando como un niño. En quinto lugar, la quinta ocasión errada de enojarse es una ocasión preferencial. Una ocasión preferencial. Simplemente tiene que ver cuando algo es una cuestión de preferencias. Cónyuges, ¿ustedes son idénticos en sus gustos y desgustos? La respuesta es ni cerca. Y por lo tanto, cuando algo se trata de una preferencia, ¿quién va a ganar? ¿Siempre el esposo? ¿Siempre la esposa? ¿No van a tener momentos donde no están en acuerdo y uno cede ante la decisión y el gusto del otro? Pues esperaría que sí. Pero en tal caso, cuando uno olvida tu preferencia, ¿tú vas a enojarte por esa razón? Me parece completamente innecesario, injusto. No hay justificación razonable para que tú te enojes, ni cerca. Y en último lugar, la sexta ocasión errada de enojarse es una ocasión de error comunicacional. De error comunicacional. Yo quisiera tener una comunicación perfecta con mi esposa, pero no sucede. ¿Soy el único? No. ¿Cuántas
peleas innecesarias han ocurrido en tus matrimonios debido a una falta de comunicación? ¿Cuántas veces? Y si solamente nos espera, ¿qué dijiste? Y si repitiera la misma cosa que acaba de decir, no habría ninguna necesidad de una discusión porque era completamente innecesario. Lo que sucede es una falta de comunicación y realmente la persona se enoja sin una buena razón porque escuchaste mal o estás interpretando mal. Y no hay razón justificable para enojarse en dicha situación. Entonces, unas ocasiones en las cuales que el enojo surge, pero son razones injustificables. ¿Listo? Pero además, y esto es mayormente, sería idolatría. Tienes un punto ahí, ¿cierto? Idolatría. Si no estoy mal, ok. Por ejemplo, vamos a Santiago 4:1. Eso de hecho sería la mayor razón por la cual nos enojamos. No solamente por esas ocasiones, eso realmente tiene que ver muchísimo con inmadurez. Lo que yo digo es, si tú enojas por esas razones, tú actúas como un niño. Sinceramente. Porque ¿cómo actúas un niño? ¿Quiénes aquí tienen niños pequeños? Mira las razones por las cuales ellos se enojan y te das cuenta que es lo mismo. Solamente tú te ves un poco más grande cuando lo haces. Pero aquí en Santiago 4:1 vemos otra razón y de pronto una de las mayores razones por las cuales nosotros enojamos pecaminosamente. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Mayormente la ira pecaminosa luce cuando no obtenemos lo que queremos o cuando perdemos lo que queremos. Y normalmente es debido a un ídolo. Si tú te ves cuenta que te enojas cuando tú estás perdiendo algo, cuando no obtienes algo, tú sabes que tienes un ídolo. Y puede ser algo bueno, puede ser algo debido. Por ejemplo, cuando un esposo no es respetado debidamente y se enoja, ¿debe ser respetado por su esposa? Sí. Pero ahora si él coloca su respeto como un ídolo y se enoja y peca para obtenerlo o porque no lo obtiene, ahora ya es un ídolo. O cuando la esposa no es amada y ella se enoja cuando no es amada debidamente, ahora de pronto ella ha puesto el amor que se debe su cónyuge hacia ella como un ídolo y ya está enojándose pecaminosamente porque ella no recibió su amor. Me hago entender, normalmente los ídolos que fabricamos son lo que es bueno, pero en una proporción ya pecaminoso, cuando no lo obtenemos o cuando es frustrado. Y sería lo mismo incluso, algo que es común de hecho, sería la intimidad sexual. Cuando no recibimos lo que pensemos es nuestro deber y ya pecamos y estamos enojados. Ya estamos viendo cómo lo hemos puesto como un ídolo. Y eso es lo que ocurre a menudo. Y de hecho, no es una pregunta que yo puse en la mesa, pero sería bueno que ustedes lo pueden revisar junto con tu cónyuge. ¿Cuál es el ídolo que más yo peco por no recibir, por no obtener? Y si tienes convicciones cristianas, seguramente es algo bueno, pero ya lo has puesto demasiado alto. Ya lo has puesto por encima de lo que es justo y piadoso y tienes que arrepentirte por ese ídolo falso, aunque es algo bueno en sí mismo. Entonces la conclusión general acerca de la ira pecaminosa es esta. Si no hay pecado en lo que se ha hecho, entonces no tienes motivo para enojarte en lo más mínimo. Si no hay pecado en lo que se ha hecho, tú no tienes razón ni justificación para enojarte en lo más mínimo. Y aún no es necesario enojarte siempre. A veces se puede mostrar esa misma disposición como tristeza.
Pero cualquier ira en tal caso es una evidencia de tu pecaminosidad y tu inmadurez. Y realmente estás comportándote como un niño que no ha salido con lo suyo, porque tu voluntad ha sido frustrada, porque no salió de como tú pensaste, como tú deseaste. Tienes incomodidad y por lo tanto estás enojado. Ahora bien, por lo contrario, si hay pecado en una ocasión, si hay pecado en algo que ocurrió, ese pecado es infinitamente peor contra Dios que contra nosotros mismos. Y por lo tanto, requiere la mayor oposición por esa razón. ¿Y por qué digo eso? Porque debemos odiar pecado por no ser pecado solamente contra nosotros, sino ser pecado contra Dios. Un ateo puede odiar el asesinato y diferentes clases de pecados, pero no se enoja por la razón principal. ¿Y qué es? Es que los pecados finalmente y últimamente son hechos en contra de Dios. Muchas veces nosotros nos enojamos por el pecado que nuestro cónyuge hizo contra nosotros, pero debido a que solamente estamos pensando en nuestra voluntad, en nuestro desprecio, en que me afligió a mí y no estamos pensando en las categorías que ha pecado contra el Señor. Aún nuestra ira no es completamente justa. ¿Me hago entender? Si no estamos enojados porque Dios ha sido transgredido, porque su ley ha sido roto, entonces no estamos realmente actuando ni siquiera como cristianos. Y aquí es algo muy bueno de diferenciar quiénes son cristianos maduros o quienes no son cristianos o cristianos realmente muy inmaduros. Porque la razón que debemos enojarnos es finalmente porque el pecado que nuestro cónyuge haya cometido es contra el Señor, no contra nosotros. Ahora, sí es contra nosotros, eso es correcto, pero finalmente la mayor razón que debemos estar enojados o entristecidos es finalmente porque ha sido cometido contra Dios. Entonces terminemos esto pensando en cómo matar la ira pecaminosa. ¿Cómo matar la ira pecaminosa? En primer lugar, reconocer la falta. Es muy importante cuando queremos matar cualquier pecado que tenemos la habilidad de reconocer cuando hemos pecado. Si tú niegas al hecho de haber pecado contra tu cónyuge con una ira pecaminosa, nunca vas a ser capaz de matar tu pecado. Nunca. Porque es imposible ver lo que no ves. En Colosenses 3:8, Pablo escribe: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lengua ofensivo de su boca. Y todos los versículos, para que sepan que voy a leer en cómo matar la ira pecaminosa, sería posiblemente útil para las personas que luchan contra la ira, para memorizar y para meditar. Entonces, esto fue Colosenses 3:8. En segundo lugar, considera su vileza. Considerar su vileza. En Proverbios 22, 24 al 25. Proverbios 22, 24 al 25 dice: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No seas que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. No es suficiente reconocer la falta que has cometido, sino ahora además tienes que considerar la vileza del pecado. La mayoría de las veces no hemos llegado a odiar el pecado como Dios odia el pecado. Y eso es la única forma que vamos a verlo como es ante el Señor. Algo repugnante, algo vil, algo que Él odia. Entonces tenemos que considerar su vileza, viendo nuestro pecado como Dios lo ve. En tercer lugar, tenemos que confesar tu pecado. Confesar tu pecado. En 1 de Juan 1:9, en 1 de Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No es suficiente reconocer nuestro pecado,
No es suficiente solamente odiar el pecado, sino también tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que llamarlo como es. No tenemos que justificarlo delante de Dios, sino que tenemos que confesarlo. Y si hemos pecado contra alguien más, contra nuestro cónyuge, tenemos que también pedirles perdón a ellos por nuestra transgresión. Hebreos 4:16 es el siguiente. En cuarto lugar, tenemos que recorrer a Cristo. Eso es esencialmente la misma idea, pero es realmente entender cuán importante es acudir al trono de la gracia, es recorrer a Cristo. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces reconocemos nuestra falta, consideremos su vileza delante del Señor, confesamos nuestros pecados, recorremos a Cristo y en último lugar arrepentimos de nuestro pecado. Y aquí de pronto algunas personas piensan, no entiendo, ya hemos confesado nuestro pecado, ¿cómo así que ahora tenemos que también arrepentirnos de nuestro pecado? Pues confesión y arrepentimiento no es idéntico, no es lo mismo. Confesión es homologueo, digo con mi boca lo mismo que Dios dice en cuanto a mi pecado, pero arrepentimiento es ahora me ando en la dirección opuesta a mi pecado anterior. Y eso se puede ver en Efesios 4, versículos 31 al 32. Efesios 4, 31 al 32. Sea quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es insuficiente dejar la ira. Además de dejar la ira, tenemos que ser revestidos. Y según Pablo, en Efesios 4:32, la manera de revestirse con el nuevo hombre es ser amable los unos con los otros. Si estamos pensando en el ámbito del matrimonio, es ser amable con tu cónyuge, ser misericordioso con tu cónyuge, perdonar a tu cónyuge los unos a los otros como también Dios los perdonó en Cristo. Y vas a tener que luchar más y más contra eso, porque es la única forma de realmente ver el arrepentimiento. La forma más correcta de ver si has arrepentido o no de tu ira pecaminosa, si es un hábito habitual que siempre ha residido en tu seno, lo vas a ver cuando tú dejas de ser un hombre y una mujer iracundo y ahora eres un hombre y una mujer amable y benigno. No solamente cuando dejas de ser un enojón, sino además cuando tú eres ya alguien conocido por su amabilidad, su benignidad. Entonces, en conclusión, el amor bíblico y verdadero no se irrita, no es enojado, no es algo que es provocado. Y como hemos visto, el amor verdadero no se enoja pecaminosamente, porque como ya hemos visto, hay un enojo que es justo, que es necesario, todo lo que contradice o va en contra de la naturaleza divina. Y espero que hayan podido ver que la mayoría de las razones que ustedes se han enojado en el pasado son injustas y por lo tanto se han enojado pecaminosamente. Que el Señor nos ayude a dejar de actuar como niños cuando nuestras voluntades son frustradas y cuando nuestros ídolos son obstaculizados, y que empecemos a andar en rectitud como hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por la facilidad que con nos confrontas en nuestro pecado. Ayúdanos ahora a meditar profundamente sobre este texto y sobre los textos que hemos considerado, porque tenemos que mirar cómo aplicar esta palabra. No queremos ser
meramente oidores que olvidan, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos por amor de tu nombre para que podamos ser matrimonios que magnifican la obra de Cristo Jesús que ha hecho a favor de unos pecadores. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén.